Se invitó entonces a los parlamentarios andinos suplentes a que pasen hasta el Pleno de la Asamblea Nacional para proceder con la posesión de los mismos. Ámbar, estabas dando un poco cuenta de quiénes se tratan, quiénes son ellos y a qué organización política pertenecen. Por ejemplo, el señor Rojas Cruzati Jorge Washington es el primer parlamentario andino suplente. Pertenece a la organización política Unión por la Esperanza. Él seguramente o con seguridad será el primero en ser llamado al estrado para la suscripción del acta correspondiente. El señor Rojas Cruzati Jorge Washington es el primer suplente. Él, a su vez, pertenece a, como lo dijimos, a la organización política UNES y también se debe a la curul de la asambleísta Verónica Arias. A cargo de la abogada Guadalupe Lloria Barca, presidenta de la Asamblea Nacional, a los parlamentarios andinos y parlamentarias andinas suplentes. Señoras y señores, juran ustedes por su honor que cumplirán fielmente las funciones otorgadas por la Constitución de la República del Ecuador y la ley en el desempeño de su cargo como parlamentarios andinos suplentes. Sí, juro. Muy bien. Si así lo hacen, que la patria y el pueblo ecuatoriano les reconozcan. Caso contrario, los juzguen. Quedan ustedes constitucional y legalmente posesionados como parlamentarios andinos suplentes. Quedan debidamente posesionados. Felicitaciones. De esta manera entonces son posesionados los parlamentarios andinos suplentes. Decíamos, el señor Rojas Cruzati Jorge Washington, primer suplente, y Lomas Guiz Ana María, segunda suplente. Ellos pertenecen a la organización política Unión por la Esperanza. También se encuentra Mera Uchiña Juan Pablo y Tipán Torres Yolanda Montserrat, primer y segundo suplentes del Parlamento andino pertenecientes. Nos permitimos llamar a cada uno de los y los parlamentarios andinos suplentes para que suscriban conjuntamente con la señora Presidenta de la Asamblea Nacional el acta de posesión. Señor Jorge Washington Rojas Cruzati. De esta manera, al igual que hace pocos minutos, cada uno de los parlamentarios andinos principales, en este caso los suplentes, serán llamados uno por uno para la suscripción del acta correspondiente. Decíamos que los suplentes, primer y segundo suplentes, Mera Uchiña Juan Pablo, Tipán Torres Yolanda Montserrat, pertenecen al Movimiento Unidad Plurinacional Pachacutic, suplentes para el Parlamento andino. También se encuentran como primer suplente del Parlamento andino Ordóñez Roda María Elisa y segundo suplente Jaramillo Vivanco Walter Antonio. Ellos, por su parte, pertenecen a la organización política Izquierda Democrática, primer y segundo suplente respectivamente. También se encuentra el primer suplente para el Parlamento andino por el Partido Social Cristiano, Yumibanda Montiel Larry José, es el primer suplente del Parlamento andino, y el segundo suplente se trata de la señora Torres Jaramillo Gabriela Patricia. Finalmente, por la Unión por la Esperanza UNES, el primer suplente para el Parlamento andino es el señor Ceballos Rivera Araceli Victoria, la señora Ceballos Rivera Araceli Victoria, y como segundo suplente el señor Muñoz Anchatuña Carlos Andrés. Ellos son los suplentes para el Parlamento andino, primero y segundo por cada una de las respectivas organizaciones políticas. Interesante también conocer cómo funciona el Parlamento andino, aprovechando que precisamente hoy se cumple esta posesión tanto de los parlamentarios andinos principales como de los suplentes. Y sí, en el documento que está en la página web del Parlamento andino, señala que una de las principales atribuciones del Parlamento andino, establecidas en el artículo 43 del Acuerdo de Cartagena, es su capacidad para participar en la generación del ordenamiento jurídico del proceso de integración
integración, mediante la presentación de proyectos de normas sobre interés común al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. En cumplimiento de esta función, la plenaria del organismo aprueba diferentes propuestas de norma comunitaria en temáticas como derechos sociolaborales, codificación de estadísticas de comercio internacional, lucha contra la corrupción, reingeniería del sistema andino de integración, entre otros. Señala el documento también que vale la pena destacar que en octubre del 2019, durante la cuarta reunión de los órganos e instituciones, se encargó al Parlamento andino la elaboración de 5 propuestas de normas comunitarias en cuestiones fundamentales para la integración. Estas propuestas fueron desarrolladas con expertos y enviados al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores para su evaluación, según lo establecido en su reglamento del artículo 6. Y se señala también aquí en esta información, usted la puede buscar sin dudas en la página web del Parlamento Andino si quiere tener más datos sobre cuáles son esas normas. Habla, por ejemplo, de una propuesta de norma comunitaria para la estrategia andina para la seguridad vial, habla de una propuesta de norma comunitaria para la reforma a la decisión 774 sobre la política andina de lucha contra la minería ilegal. Por otro lado, señala la propuesta de norma comunitaria para la simplificación de trámites comerciales y aduaneros en la región andina. Se refiere además a la propuesta de norma comunitaria Estrategia para la participación activa de los pueblos ancestrales, originarios o indígenas y afrodescendientes en la integración andina. Y finalmente habla sobre una propuesta de norma comunitaria para la interconexión eléctrica en la región andina. Son temas comunes, temas que se analizan y que serán parte de la agenda seguramente de quienes hoy se están posesionando como parlamentarios andinos. Señor Larry José Yumibanda Montiel. Avanza la posesión de los parlamentarios andinos, en esta ocasión con los suplentes. Se cumplió ya este proceso también con los parlamentarios andinos principales. Ellos son Verónica Fernández, Arias Fernández, Verónica Elizabeth, Verónica Arias, parlamentaria andina por la Unión por la Esperanza. También Miriam Cisneros por el Movimiento Unidad Plurinacional Pachacutic, Paul de Semblac de Izquierda Democrática, Cristina Reyes del Partido Social Cristiano, Lari Yumibanda corresponde al primer suplente de la parlamentaria andina Cristina Reyes. También de Virgilio Hernández Araceli Victoria Ceballos Rivera como parlamentario andino por la Unión por la Esperanza. Aquello se lleva adelante en el Pleno de la Asamblea Nacional. Ámbar, nos estabas detallando respecto del trabajo que llevan adelante el Parlamento andino y, claro, a propósito de aquello, sus autoridades, todo el organismo parlamentario, debido a la presencia del coronavirus COVID-19, también han desarrollado sus sesiones de manera virtual. Es otra de las modalidades de trabajo que han adoptado en este caso el Parlamento andino. La Asamblea Nacional también lo lleva adelante hasta hace un par de semanas. Hay que señalar que en esta semana la Asamblea Nacional ha desarrollado su trabajo o las sesiones del Pleno de manera presencial aquí en el edificio legislativo. Y claro, las reuniones en cuanto a lo que tiene que ver con el Parlamento andino. De las y los parlamentarios andinos suplentes. Y a continuación, invitamos al segundo grupo de señores parlamentarios y parlamentarias andinas suplentes a pasar al estrado, por favor. Ya vamos a conocer o a continuar conociendo a los parlamentarios andinos, al segundo bloque de parlamentarios andinos suplentes, que también deberán posesionarse ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Decíamos que el Parlamento andino lleva adelante estas sesiones de manera virtual, evidentemente por la presencia del COVID-19. Muchos de los países también han restringido sus desplazamientos, sus vuelos sobre todo, y muchos de los parlamentarios andinos mantienen estas complicaciones para trasladarse a cada uno de los países hasta la sede, evidentemente el Parlamento andino, allí que han optado con la modalidad
del trabajo de manera virtual. La pandemia, Ámbar, nos ha obligado precisamente a que adoptemos esta modalidad de trabajo. Ahora la virtualidad se volvió ya una opción para laborar y por supuesto los organismos, en este caso organismos supranacional como el Parlamento Andino, también adoptó este método de trabajo que permite desarrollar las labores con varios con la posibilidad de mantener y resguardar la salud sobre todo. Sí, y avanzando también en la revisión de la página web del Parlamento Andino se refiere a los marcos normativos y que señala que los marcos normativos del Parlamento Andino son propuestas de armonización legislativa que tienen por objetivo convertirse en herramientas de consulta y buenas prácticas para el diseño e implementación de leyes y políticas públicas a nivel nacional, local y regional en sus países miembros. Estos son Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Señoras y señores parlamentarios andinos suplentes, para que se acerquen al estrado. Ahí escuchábamos entonces que se hace un llamado, se insiste en el llamado para los segundos suplentes, los segundos parlamentarios andinos.